Queridos amigos, sean todos bienvenidos en este domingo, cuarto del tiempo de Pascua. Vamos a meditar el Evangelio, la palabra de Dios. Un saludo también para todas las madres. En Venezuela y en algunos países de Sudamérica se celebra el Día de las Madres. Que Dios las bendiga, las proteja. Quienes tenemos a nuestras madres vivas, le pedimos al Señor que las acompañe siempre, que puedan perseverar constantemente en esa gratitud a Dios por bendecirles con el don de la maternidad. Gracias por ese sí a la vida, gracias por lo que hacen ustedes por nosotros, sus hijos, y que el Señor las acompañe a todas y que la Virgen María las abrace con su maternal bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 14 y del 43 al 52. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos, adoradores de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles, así nos los ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan a la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 99. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 17. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasará hambre ni sed, no les dará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano.
Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Hoy domingo, queridos hermanos, primer domingo que preside y acompaña a la iglesia el Papa León XIV. Y nosotros, queridos hermanos, nos dice hoy el Evangelio, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Si nosotros queremos ser ovejas del Señor, estamos llamados a escuchar su voz, a escuchar su voz. Y por eso nosotros, queridos hermanos, día tras día meditamos la palabra de Dios porque queremos escuchar la voz del pastor, escuchar la voz de Dios. Y por eso mantener nosotros constantemente, queridos hermanos, ese propósito bello, hermoso, de querer escuchar constantemente la voz de Dios, de querer escuchar la palabra de Dios, y ellas me siguen, escuchar la palabra de Dios y seguirle constantemente, y seguirle al Señor. Y yo les doy la vida eterna, la promesa que nos hace el Señor. Escuchamos su voz, ellos me siguen y yo les doy la vida eterna. Y por esto, queridos hermanos, tendríamos que nosotros tener en cuenta cuál voz escuchamos nosotros, cuál voz escuchamos. ¿Escuchamos la voz de Dios o escuchamos la voz del mundo? ¿Escuchamos la voz de las tentaciones, de las dificultades, de la oscuridad, de la depresión, de la vanidad? ¿Cuál es la voz que nosotros seguimos? Estamos llamados a escuchar la voz de Dios, a seguir con la voz de Dios. No perecerá para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Es la promesa del Señor, no perecerán para siempre. Si nosotros nos mantenemos en la voz del pastor, le seguimos constantemente, no perecerán para siempre. Nos mantendremos constantes en el amor de Dios y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Es la promesa del Señor. Yo y el Padre somos uno. Y así como yo y el Padre somos unos, usted y yo, queridos hermanos, estamos llamados a mantenernos en esa unidad en la iglesia. Y por eso damos gracias a Dios por la elección del Papa, porque es el pastor universal de toda la iglesia, con su potestad propia, universal, para toda la iglesia ordinaria. Por esto, queridos hermanos, estos días tenemos que darle muchas gracias a Dios. Tenemos que seguir orando por el Papa para que el Señor lo mantenga muy fiel, muy unido en esa misión que Dios le ha dado. Así es, queridos hermanos, recordemos escuchar la voz de Dios, escuchar constantemente la voz de Dios y seguirle constantemente y vivir siempre en su presencia. Que Dios les bendiga y les acompañe y que podamos nosotros seguir perseverando en la voz, en un solo pueblo, en la unidad y bajo el amor de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.